Dicen que la muerte nunca llega sin avisar. Algunos la escuchan en un susurro a mitad de la noche. Otros la ven en sombras que se paran frente a su cama. Y hay quienes aseguran que hasta el aire cambia de olor, como si el mundo entero se preparara para el último aliento. Hoy en una historia para no dormir, escucharás historias de personas que descubrieron que la muerte no aparece de golpe, sino que manda señales, advertencias imposibles de ignorar, aunque nadie las cree hasta que ya es demasiado tarde. Este episodio no es para escucharlo a la ligera. Te invito a que apagues la luz, te pongas tus audífonos y te prepares, porque esta noche te demostraré que la muerte siempre avisa cuando está a punto de llegar. Me llamo Raúl, y lo que voy a contarles me pasó hace ya 5 años, en la colonia Portales, por allá en la Ciudad de México. Vivía en casa de mis papás, una construcción vieja de 2 pisos, con azotea amplia, de esas donde se tiende la ropa y se guardan los tiliches. Desde siempre esa casa tenía ruidos raros, pasos en la escalera cuando todos dormían, puertas que se azotaban sin que hubiera corrientes de aire. Pero lo que pasó esa semana fue diferente. Fue como si algo estuviera avisando. Todo comenzó un martes alrededor de las 11 de la noche. Yo estaba en mi cuarto a punto de dormirme cuando escuché un silbido. No era una melodía alegre ni un silbido de personas común. Era un sonido bajo, prolongado, casi forzado, como si alguien apenas pudiera sacar aire por la boca. Al principio pensé que eran vecinos, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de arriba, de la azotea. Se repetía cada tanto como si algo o alguien caminara por ahí, silbando despacio. Subí las escaleras con una linterna, pero cuando abrí la puerta que daba a la azotea, el silencio era absoluto. Nadie, solo la ropa colgada moviéndose por el viento. Lo ignoré, pero al día siguiente volvió a pasar, más fuerte, y esta vez sentía algo distinto. El silbido parecía dirigirse hacia mí, como si me estuvieran llamando. La tercera noche ya no pude dormir. El silbido comenzó alrededor de las 10 y se mantuvo casi hasta las 3 de la mañana. No era continuo, pero aparecía en momentos de completo silencio, como cuando todo el vecindario parecía dormido. Lo más extraño fue que mi perro, un pastor alemán que siempre dormía junto a la puerta de mi cuarto, se quedó paralizado toda la noche mirando hacia el techo, gruñendo bajito con el pelo erizado. Ese jueves en la mañana, bajando a desayunar, mi mamá me dijo algo que me heló la sangre. Soñé raro. Vi a tu abuelo parado en la azotea. Me dijo que alguien de la casa se iba a ir. Yo traté de reírme, pero por dentro ya estaba intranquilo. El viernes, mientras me bañaba, escuché el silbido dentro del baño. Fue corto, apenas un segundo, pero estaba ahí, justo detrás de la cortina. Salí empapado, temblando, revisé todo y obvio no había nadie. Esa noche fue la peor. El silbido comenzó más temprano, antes de las 9. Y lo que me hizo perder la calma fue que esta vez no venía de la azotea, sino del interior de la casa. Primero en el pasillo, después en la sala, y luego, clarísimo, afuera de mi habitación. Yo no quería abrir, pero escuché la voz de mi madre llamándome. Raúl, ¿ya cenaste? Al abrir la puerta, no había nadie. La casa estaba en completo silencio. Me encerré otra vez y como a las 2 de la mañana, el silbido regresó, pero ahora acompañado de pasos lentos que bajaban las escaleras hacia la planta baja. No dormí nada, pero el sábado por la mañana recibimos la noticia. Mi tío Jorge, hermano de mi papá, había muerto de un infarto fulminante en su casa, al otro lado de la ciudad. Hora de la muerte, aproximadamente las 2 de la mañana.
En el velorio, mientras la familia lloraba, yo no podía dejar de pensar en el maldito silbido, porque esa última noche, justo cuando los pasos bajaban por las escaleras, me pareció escuchar un murmullo entre los silbidos. Ya me voy. Desde entonces no lo volví a escuchar nunca más. Pero cada vez que me toca subir la azotea de la casa, juro que siento un aire extraño pesado, como si alguien me estuviera esperando allá arriba. Y ahora, después de tantos años, estoy convencido. La muerte se avisa, y a veces lo hace con un silbido que no olvidarás jamás. Me llamo Gabriela, y lo que voy a contar pasó en el 2018, en Toluca. Trabajo como enfermera en un hospital público, y créanme, en este ambiente uno aprende a reconocer cuando la vida se va apagando. El cambio en la respiración, el color de la piel, esa mirada perdida. Pero lo que viví en una noche con un paciente en particular me dejó convencida de que la muerte se avisa, y de una forma que nadie me había advertido antes. El paciente se llamaba Don Manuel, 75 años, ingresado por insuficiencia respiratoria. Era un hombre fuerte, aún con la edad encima, y muy querido por los doctores, porque nunca se quejaba de nada. La primera vez que noté algo extraño fue en un turno de madrugada. Estaba revisando sus signos vitales cuando percibí un olor bastante dulce, como a flores marchitas mezcladas con fruta podrida. Era penetrante, pesado, pero lo raro es que parecía salir de su cuerpo. Miré alrededor pensando que quizá había dejado comida olvidada, pero no, ese olor estaba pegado a él. Al día siguiente, cuando entré otra vez a su habitación, el mismo aroma me golpeó, más fuerte todavía. Una doctora, al notar mi gesto, me dijo en voz baja: a varios ya nos ha pasado. Cuando huele así es que la muerte anda cerca. Yo pensé que eran supersticiones. Sin embargo, conforme pasaban las noches, el olor no solo aumentaba, sino que comenzó a extenderse. Ya no estaba solo alrededor de su cama. Impregnaba los pasillos cercanos, al grado que otros pacientes empezaron a quejarse de que olía raro. Una madrugada, mientras le cambiábamos el suero, Don Manuel me tomó de la mano y me dijo algo que me dejó completamente helada. Ya sé que viene por mí. Lo escucho todas las noches parado en la puerta. Sentí un escalofrío, pero intenté tranquilizarlo. Le pregunté qué era lo que escuchaba y él respondió en voz quebrada: es como una respiración, muy cerca, esperando. Yo no escuché nada, pero cuando volteé hacia la puerta, juro que vi una sombra más oscura que la oscuridad misma, quieta como si nos observara. Parpadeé y ya no estaba. Esa noche de regreso a casa, el olor me acompañó. En el taxi, en mi cuarto, en mi ropa. Era como si se me hubiera pegado. Apenas pude dormir porque sentía que alguien se paraba junto a mi cama. Al amanecer desperté sobresaltada, con el celular sonando. Don Manuel había fallecido a las 3:15 de la madrugada. Lo más perturbador fue que al llegar al hospital, el olor ya no estaba en los pasillos. Se había ido con él. Juraría que lo peor había pasado, pero no. Una semana después, atendiendo otro turno, el mismo aroma dulzón volvió, fuerte y penetrante, imposible de ignorar. Al revisar la sala vi una paciente nueva, una anciana frágil que apenas podía respirar. Y cuando me acerqué, ella me miró directo a los ojos y me dijo con un hilo de voz: ya lo hueles tú también, ¿verdad? Desde entonces, cada vez que percibo ese olor, me tiemblan las manos porque sé lo que significa. La muerte no llega de golpe. Primero avisa, y su aviso en mi caso
siempre llega impregnado en ese olor dulzón que nunca debería existir en este mundo. Me llamo Octavio. Soy originario de Puebla y lo que viví hace 2 años me dejó marcado para siempre. Yo era bastante escéptico. No creía en señales ni en fantasmas, mucho menos en nada de esas cosas. Pero la muerte me enseñó a golpes que se avisa, y que si no entiendes su advertencia, igual no puedes evitar lo que viene. Todo empezó una madrugada de junio. Eran las 2:14 de la mañana cuando mi celular sonó. Contesté medio dormido, pero al otro lado solo escuché respiraciones profundas, como de alguien con dificultad para hablar. Molesto colgué. No le di importancia hasta que el día siguiente a la misma hora volvió a sonar. Contesté de nuevo, y lo único que escuché fue un gemido bajo, como de alguien muriéndose, y me recorrió un escalofrío, pero pensé que era una broma pesada. La tercera noche, 2:14 en punto, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez lo puse en altavoz para que mi esposa también lo escuchara, y allí estaba, la misma respiración pesada, pero ahora acompañada de un murmullo. Ya viene. Mi esposa palideció. Me pidió que apagara el celular. Yo traté de convencerla de que era algún loco con un número oculto, pero en el fondo empecé a sentir algo que no podía explicar. Miedo. Esa misma noche soñé con mi padre, que había muerto hacía 3 años. En el sueño estaba en el comedor de la casa, sentado en su lugar de siempre, pero con la mirada fija en mí. No decía nada, solo golpeaba la mesa 3 veces, fuerte, como pidiendo atención. Desperté sudando y el reloj marcaba 2:14. Al día siguiente, viernes, le conté a mi madre lo que estaba pasando. Ella se quedó callada un momento y luego dijo algo que me heló la sangre. Tu abuelo siempre decía que la muerte avisa 3 veces. 3 llamadas, 3 golpes, 3 señales. Cuando eso pasa, es porque alguien de la familia se va a ir. Esa noche decidí no dormir. Me quedé sentado en la sala con el celular en la mesa. Y a las 2:14 en punto volvió a sonar. Contesté con el corazón acelerado, y del otro lado escuché mi propio nombre, susurrando con una voz idéntica a la de mi padre. Octavio. La llamada se cortó de golpe y al mismo tiempo se apagaron todas las luces de la casa. Mi esposa gritó y los niños se despertaron llorando. Tardamos varios minutos en que regresara la electricidad. Lo peor fue que, cuando volvió la luz, el reloj de la casa se había detenido exactamente a las 2:14. El sábado no pasó nada, ni llamadas ni sueños, tampoco ruidos. Pensé que todo había terminado, pero el domingo, mientras desayunábamos en familia, sonó el teléfono de la casa. El teléfono fijo que casi nadie usamos. Contesté y de nuevo. Respiraciones profundas. Mi madre, que estaba con nosotros, se puso de pie de inmediato, pálida y con firmeza. Dijo: ya escogió. Yo no entendí nada, pero esa tarde recibimos la noticia. Mi primo Daniel, que conocí, con quien crecí como si fuera mi hermano, había muerto en un accidente de carretera. La hora oficial de la muerte, 2:14 de la madrugada del viernes. Desde entonces no he vuelto a recibir llamadas extrañas, pero cada vez que mi celular vibra en la madrugada, mi estómago se revuelve porque ya sé lo que significa. Y lo que me aterra de verdad es que, en la última llamada, cuando esa voz dijo mi nombre, yo juraría que también escuché, apenas perceptible, una segunda. Pronto. Me llamo Mariana, y lo que te voy a contar ocurrió en la casa donde crecí, en Veracruz. Esa casa siempre tuvo algo raro.
pero lo que pasó cuando murió mi hermana menor me convenció de que la muerte nunca llega sin avisar. Desde niñas mis papás tenían un enorme espejo de cuerpo completo en el pasillo que conectaba las recámaras con la sala. Era bastante antiguo, con marco de madera tallado, traído de casa de mi abuela. A mí siempre me incomodó porque de noche parecía más oscuro de lo que debería, como si reflejara algo que no correspondía con la realidad. 2 semanas antes de que todo ocurriera, empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba frente al espejo, veía sombras detrás de mí. Al principio pensé que era sugestión, pero pronto esas sombras empezaron a definirse. Eran figuras humanas, quietas, mirándome. Una noche, alrededor de las 11, salí al pasillo para ir al baño y vi en el espejo claramente a mi hermana Julia, parada detrás de mí. Lo raro es que ella estaba dormida en su cuarto. Lo comprobé de inmediato. Me quedé helada frente al espejo, viendo esa imagen reflejada de ella inmóvil, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Al día siguiente le conté y en lugar de reírse se puso seria. También la he visto, me confesó. pero lo que veo no es a ti. Me veo a mí misma como muerta. Mi piel se erizó. Desde ese día, cada vez que cruzábamos el pasillo, lo hacíamos evitando mirar directamente al espejo. Una noche de tormenta, mientras mis papás dormían, escuchamos un golpe seco proveniente del pasillo. Salimos corriendo de nuestras recámaras y vimos el espejo temblando en su lugar, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza desde dentro. Julia me tomó de la mano pálida y susurró: «Nos está avisando». Durante los siguientes días la situación empeoró. Julia comenzó a enfermarse sin razón aparente. Tosía sangre, se mareaba y decía que por las noches se veía dentro del espejo, acostada en un ataúd. Yo misma llegué a escuchar su voz llamándome desde ese cristal, aunque ella estuviera dormida en su cama. Mis papás no sabían qué hacer. Pensábamos que eran nervios, pero la madrugada del 7 de mayo, algo indescriptible pasó. Escuché un grito desgarrador en el pasillo. Corrí y encontré a Julia tirada frente al espejo convulsionando. El reflejo, sin embargo, me mostró algo diferente. En lugar de verla en el suelo, el espejo reflejaba su cuerpo rígido, inmóvil, con los ojos abiertos y la piel grisácea. En cuestión de minutos mi hermana dejó de respirar. El médico dijo que había sido una falla cardíaca repentina, algo inexplicable para una joven de apenas 19 años. Lo más perturbador fue lo que pasó después. Cuando regresamos del funeral, el espejo estaba completamente cubierto de una capa de neblina interna, como si estuviera empañado por dentro. Esa bruma nunca se quitó por más que lo limpiáramos. Esa misma noche, al pasar por el pasillo, sentí la necesidad de voltear. Y ahí estaba, Julia reflejada en el espejo, parada detrás de mí con el mismo vestido con el que la enterramos, mirándome fijamente sin parpadear. Desde entonces evito esa casa tanto como puedo. Mis papás no quisieron deshacerse del espejo porque era una herencia, pero yo estoy convencida de que ese cristal fue la advertencia. La muerte nos mostró a quién venía a buscar y cumplió su promesa. Soy Raúl, vivo en Guadalajara y lo que voy a contarte me pasó en el 2020, justo antes de la pandemia. Lo juro por la memoria de mi padre, la muerte sí avisa, y cuando lo hace no hay forma de escapar. Mi papá llevaba semanas enfermo. Tenía diabetes, complicaciones en el corazón y aunque el doctor decía que estaba estable, yo notaba que algo no estaba bien. La casa entera se sentía densa, como si hubiera un peso en el aire. Una madrugada, mientras lo cuidaba en su cuarto, escuché un silbido. Era un sonido largo, agudo, que venía de la ventana.
Al principio pensé que era el viento, pero luego se repitió, idéntico como si alguien silbara en tono extraño, despacio, esperando respuesta. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina y no vi a nadie, solo la calle vacía y oscura. Lo raro fue que mi papá, que estaba medio dormido, murmuró en voz baja: Ya viene. Ya está aquí. Me quedé helado. Al día siguiente, en el turno de mi hermana, pasó lo mismo. El silbido en la ventana, a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Ella también miró y no había nada, pero papá volvió a decir lo mismo. Ya me encontró. Durante 3 noches seguidas el silbido no faltó, cada vez más fuerte, más prolongado, y cada vez que sonaba mi papá despertaba sudando, agarrándome la mano con fuerza, con los ojos llenos de miedo. Yo intentaba tranquilizarlo, pero dentro de mí sabía que algo se estaba acercando. La cuarta noche fue la peor. El silbido comenzó a las 3:33, pero esta vez no venía de la calle. Venía desde dentro de la casa, retumbaba en los pasillos, subía por las paredes. Mis perros empezaron a ladrar desesperados y uno incluso se orinó de miedo. Cuando abrí la puerta del cuarto de mi papá, lo vi sentado en la cama, rígido, mirando directo a la ventana. El vidrio estaba empañado desde fuera y en medio del vaho se dibujaba una silueta con un dedo, como si alguien estuviera escribiendo. Me acerqué despacio y vi con claridad que la palabra que formaba era: Hoy. Papá comenzó a convulsionar en ese instante. Mi hermana y yo tratamos de reanimarlo, llamamos a la ambulancia, pero él murió antes de que llegaran. La hora exacta de su muerte, 3:33 de la madrugada. Pensamos que todo había acabado ahí, pero no. Lo peor vino tiempo después. A la semana, mientras acomodábamos sus cosas, una noche me quedé despierto en su cuarto, y a las 3:33 en punto escuché otra vez el silbido en la ventana. Sentí la sangre helar al recordar. Pero esta vez algo cambió. El silbido no estaba llamando a mi padre, me estaba llamando a mí. Desde entonces el silbido regresa cada cierto tiempo. No todos los días ni todas las semanas, pero vuelve. Siempre a la misma hora y siempre en la misma ventana. Yo sé lo que significa, porque no fue un aviso para él. Fue un aviso para toda la familia. Y cada vez que suena me convenzo más de que la muerte no avisa una sola vez. Avisa hasta que llega tu turno. Dicen que la muerte no llega de sorpresa, que siempre manda una señal, un silbido en la ventana, un espejo empañado, una llamada imposible de rastrear, o un simple presentimiento que no nos deja dormir. Lo cierto es que nadie quiere escuchar esos avisos. Los ignoramos, los disfrazamos de casualidad, los callamos con la esperanza de que no signifiquen nada, pero tarde o temprano el aviso se cumple. Tal vez tú también lo has sentido. Un escalofrío sin explicación, una sombra que se queda quieta al borde de tu cama, o ese sueño tan vívido que parece más real que la misma vida. No lo ignores. Puede que no sea tu imaginación. Puede que la muerte ya esté tocando la puerta. Porque aquí en Una Historia para no dormir, te recordamos que la muerte siempre avisa cuando va a llegar.